escriba un trabajo con el título de La utopía andina y la interculturalidad en Arguedas. Este artículo tiene dos objetivos. Primero, explicar adecuadamente la utopía que José María Arguedas enarboló y defendió a través de su narrativa, poesía, trabajos antropológicos y artículos en general. Dos, mostrar su posición intercultural y desbaratar así los supuestos que sus detractores utilizaron para hacerlo aparecer como un antagonista obtuso de Occidente. De acuerdo al libro Utopía que escribió Thomas More, se ha difundido y generalizado la palabra utopía con el significado de algo irrealizable. Con el desarrollo de las ciencias sociales, cambió este rasgo semántico por otro que se refiere a la proyección humana de un mundo idealizado que se presenta como alternativo al mundo realmente existente, capaz de conducirnos a construir un juicio crítico acerca del presente y repensar en el futuro. La utopía, Flores Galindo, 1963, era tanto una crítica social del presente como una teoría de la liberación al mismo tiempo. ¿Cómo conciben algunos intelectuales la utopía de Arguedas? Como arcaica, como una utopía pasadista, como conservador de la pureza de una cultura. En lo que respecta al indio, Vargas Llosa, 1996, Arguedas fue un conservador, un ecólogo cultural. Esto se expresaba en él más por instinto y pálpito que mediante una elaboración consciente. Desde luego que lo exasperaba la explotación y los abusos de que era víctima el indio, y quería ardientemente que esa situación se corrigiera. En eso coincidía con los sectores llamados progresistas, pero había otro aspecto de la realidad india que él conoció y comprendió mejor que ningún otro peruano, que lo fascinaba y que ha querido conservar. Basado en este discurso vargasllosiano, varios estudiosos de la literatura nacional de distinta tendencia, algunos para demostrar con ironía lo absurdo de dicha utopía, otros de buena voluntad, pero pensando equivocadamente en la factibilidad de dichos ideales, pretendieron demostrar con argumentos inconsistentes que Arguedas pensó seriamente en el Pachacútec como un retorno al tiempo de los incas. No se pretende estar a favor o en contra de Mario Vargas Llosa, ni siquiera plantear la disyuntiva José María o Mario Vargas Llosa. No, cada quien tiene su lugar en este mosaico de culturas que es el Perú. Cada quien construye discursos, Van Dyck, 1998, reproduciendo las representaciones o construcciones mentales de su entorno más inmediato, más vital, sin perjuicio de que puedan rozar aquellas que circulan en el mundo como rasgos intrínsecos de la cultura universal. Vargas Llosa escribió desde esta perspectiva el mundo que conoció y lo hizo bien. Arguedas escribió igualmente desde el interior de la cultura andina y vaya, que también lo hizo bien. Se hace esta aclaración porque uno de los intelectuales que escribió todo un libro para demostrar que la utopía de Arguedas era arcaica fue Vargas Llosa, aunque para amenguar un poco su ojeriza afirmó: entre mis autores favoritos, esos que uno lee y relee y llegan a constituir su familia espiritual, casi no figuran peruanos, ni siquiera los más
ni siquiera los más grandes, como el Inca Garcilaso de la Vega o el poeta César Vallejo, con una excepción, José María Arguedas. Entre los escritores nacidos en el Perú, es el único con el que he llegado a tener una relación entrañable como la tengo con Robert Faulkner, Vargas Llosa, 1996. Es más, considero que Arguedas era un narrador moderno en el sentido lato de la palabra. En el mismo libro y la misma página se pregunta, ¿por qué una novela como esta, refiriéndose al mundo de Sancho y ajeno, de ambiciosa factura y de poderosa narrativa, animada por generosas ideas de coexistencia cultural y de esencia política, nos parece anticuada en comparación con las que escribió José María Arguedas, y cuyas ideas, en muchos sentidos, además de arbitrarias, son también falsas? Luego de hacer un exégesis respecto de las escrituras y la metodología técnica, contestándose los métodos narrativos de alegría aún en el mundo es Sancho y ajeno, su mejor novela, cotejados con los de su contemporáneo Arguedas, pertenecen a una época anterior, no han superado las maneras de contar del siglo XIX. Queda claro entonces que no me anima ninguna animadversión u ojeriza contra nuestro premio Nobel. En este artículo solo se trata de demostrar que Vargas Llosa se equivocó al considerar como arcaica la naturaleza de la utopía de Arguedas, cuando en realidad Arguedas se refirió al mundo andino y su relación con la cultura occidental en condiciones simétricas. Para cumplir con esta propuesta pensó que primero el indio o habitante del mundo andino debía conocer y amar su cultura, que hasta entonces e inclusive ahora es objeto de discriminación y xenofobia. Un aspecto fundamental de cualquier cultura, Rodríguez 2005, es la lengua. Para conocer adecuadamente una cultura es necesario conocer su lengua y su funcionamiento en diferentes contextos. Entonces empecemos hablando acerca de los problemas de la lengua en Arguedas. Se ha creído, y en gran medida motivado por las propias declaraciones de José María, que su primera lengua fue el quechua y que luego adquirió el español. Desde un punto de vista lingüístico, esta aserción es difícil de ser probada, porque la estructura de las lenguas se forma en el hombre desde la fase prenatal. Por eso los lingüistas hablan de la lengua de pecho o lengua de seno, que es la que corresponde a la madre, el primer ser humano con quien interactúa a través de la comunicación. La madre, tanto como el padre de José María Arguedas, fueron hablantes del español. Por tanto, la primera lengua de aquel niño fue el español. La estructura de la lengua, Chomsky, 1980, se forma en nosotros durante los primeros años y probablemente hasta los 8. En este periodo podemos aprender 2 o 3 códigos lingüísticos según sea el caso. Arguedas vivió con su madre hasta los 3 años de edad, en que se convierte en huérfano. Durante estos 3 años y posteriormente vivió en un entorno de quechohablantes, lo cual significa que también aprendió paralelamente esta lengua. Quiere decir que Arguedas fue un bilingüe coordinado, en tanto que podía controlar ambas lenguas en igual medida. Por tanto, no sería cierto que Arguedas hubiese adquirido el castellano tardíamente. Si revisamos el castellano hablado por sus personajes de Agua, 1936, y Agua Fiesta, 1941, se observa falencias fonéticas, motoseo, y morfosintácticos muy notorias, como si estuvieran utilizando un castellano cosificado, un código atrapado por camisas de fuerza invulnerables. Pero si en un primer momento trató de transportar al español la sintaxis quechua, Arguedas continúa preguntándose: ¿cómo es posible narrar en castellano un mundo que se ha aprendido, amado y vivido en quechua?
por eso revisó el castellano de sus personajes y corrigió a Agua y Agua Fiesta. Es más, escribió Arguedas en 1950 un trabajo interesante acerca de este problema lingüístico que tanto lo agobió, la novela y el problema de la expresión literaria en el Perú, Arguedas 1950. No olvidemos que en 1954 se reeditó Agua, junto con otros cuentos bajo el título general de Diamantes y Pedernales. Incluyó el autor, a manera de prólogo, párrafos de un artículo publicado antes de la revista Mar del Sur, 1960, y ocurrió otro tanto cuando presentó la edición chilena de Agua Fiesta en 1968. Arguedas decía que el artículo publicado en Mar del Sur es pues falso y horrendo presentar a los niños hablando en el castellano de los sirvientes quechuas aclimatados en la capital. Arguedas 1950. Esto significa que Arguedas se inclinó por el uso del español, específicamente de la lengua española andina, que no se refiere solo al uso de un tipo de castellano como instrumento para el proceso de la enunciación, sino a la plasticidad necesaria para expresarse como un escritor andino a través del español. Este solo hecho incidió en la construcción de un estilo tan peculiar y tan necesario para la expresividad de sus personajes y conservando en español los rasgos del discurso quechua. Al respecto, un prestigioso peruanista afirmaba: Arguedas es perfectamente consciente de que el lenguaje del poder en el Perú es el español y comprende que en esta situación se plantea una revisión profunda y difícil partiendo de la lengua castellana, batallando consigo mismo y su entorno en busca de una expresión creativa en español, pero amamantada por el quechua. Roland Forguer, 1991. Esta decisión debió ser penosa para Arguedas, que sentía, amaba u odiaba en quechua. Revisemos un pasaje patético de Los Ríos Profundos, cuando un compañero suyo le pide a Ernesto que le escriba una carta para su enamorada, pero Ernesto toma conciencia de que expresar los sentimientos en castellano serían cosificados, no tendrían sentido. Entonces Ernesto escribe la carta en quechua y luego la traduce al español con una carga de conciencia y una pena profunda que están descritos en las páginas 83-84 de la edición de 1958. Lo que está creando Arguedas para solucionar el problema del lenguaje es un discurso intersistémico, un constructo lingüístico que tiene de quechua y de español, y que a partir de Alberto Valcárcel se conoce como castellano andino. En su opción lingüística, un rasgo medular que después se repetirá cuando hablemos de la utopía. En octubre del 2002, en el curso del primer Congreso Internacional de Traductores e Intérpretes organizado por la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Dora Salas, profesora del Departamento de Comunicación y Traducción de la Universidad de Castellón, España, confirma con argumentos sólidos la tesis del discurso intersistémico, que posteriormente ya se había planteado, aunque con términos menos técnicos. Lo que Arguedas hace, apremiado por los requerimientos lingüísticos de su trabajo literario, es crear un discurso experimental, acosado por dos culturas y dos lenguas diferentes. Él era consciente, en su condición de antropólogo, que oponerse a un proceso de transculturación en las circunstancias que vivía la sociedad peruana de entonces era una preocupación estéril. Por eso acometió la tarea de construir un discurso experimental. Java Hamultova, en su trabajo El discurso experimental arguediano. Esta construcción del lenguaje lo cumplió sin escamotear los cánones de la expresión castellana, porque fue un gran escritor a sí mismo, sin traicionar su condición de bilingüe castellano-quechua,
en un país donde la lengua de prestigio es la española. Cerremos esta parte con unas palabras suyas. Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y quechua. José María, 1975. El segundo objetivo de este trabajo es recusar la afirmación de que Arguedas, en el aspecto cultural, era un indigenista redomado, que le preocupaba la conservación de la cultura tradicional y había estado identificado con prejuicios racistas o antilimeños occidentales. Se ha llegado a atribuirle la misma versión a los blancos y a los mestizos de Luis Valcárcel en su libro Tempestad en los Andes, e incluso de José Ángel Escalante. Usamos para demostrar lo contrario algunas expresiones del mismo Arguedas. El socialismo no mató en mí lo mágico. Esta es una frase algueriana bastante conocida. Significa que se adhirió al socialismo y quien se adhiere al socialismo no sueña con una utopía arcaica, sino con una utopía moderna que involucra a todos los actores y sectores de una sociedad multilingüe y pluricultural. Su actitud es incluyente, no excluyente. El abordaje obsesivo del mundo indígena en su literatura no tiene un sentido excluyente, sino el afán de mostrar ante el mundo occidental el espíritu verdadero del indio, mucho más que denunciar la expoliación de las poblaciones originarias por el sistema de haciendas que él conoció. Nadie como él generó al mundo nuestra manera de ser, pensar, hacer y vivir. En su pensamiento teórico, Arguedas llega hasta el punto de rechazar el concepto de la aculturación del pueblo indígena, que vaya perdiendo su identidad y promociona al concepto de la transculturación. No solo la civilización occidental dominante influye en los pueblos indígenas, sino que también estas culturas dominadas transforman creativamente los elementos occidentales hasta hacer nacer una nueva realidad independiente. Leamos un fragmento para comprender el pensamiento de Arguedas. No renegó contra la cultura occidental ni la recusó. La tecnología de su tiempo alcanzó logros nunca antes vistos. Por ejemplo, la aparición del jet para surcar en poco tiempo los cielos del mundo. Fue entonces que escribió el poema Oda al Jet. En este mundo estoy, sentado más cómodamente que en ningún sitio, sobre un lomo de fuego, hierro, encendido, blanquísimo, hecho por la mano del hombre, paz de viento. Sí, Jet es su nombre. La pregunta es, ¿puede un poeta que aborrece a Occidente producir un texto como el que acabamos de leer? La respuesta es obvia. Su posición respecto de la tecnología alcanzada por Occidente es de admiración, y nadie admira algo que repudia, sino lo que conoce y acepta. Existen en la producción algueriana algunos textos considerados duros contra Occidente. Por ejemplo, al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo. Con nuestro corazón lo alcanzamos, lo penetramos. Con nuestro regocijo no extinguido, con la relampagueante alegría del hombre sufriente que tiene el poder de todos los cielos, con nuestros himnos antiguos y nuevos, lo estamos envolviendo. Hemos de lavar algo las culpas por siglos, sedimentadas en esta cabeza corrompida de los falsos viracochas, con lágrimas, con amor o fuego, con lo que sea. Somos miles de millares aquí. Ahora estamos juntos, nos hemos congregado pueblo por pueblo, nombre por nombre, y estamos apretando a esta inmensa ciudad que nos odiaba, que nos despreciaba como excremento de caballos. Hemos de convertirla en pueblo de hombres
que entonen los himnos de las cuatro regiones de nuestro mundo, en una ciudad feliz donde cada hombre trabaje en inmenso pueblo que no odie y que sea limpio como la nieve de los dioses montañas, donde la pestilencia del mal no llega jamás. Así es, así mismo ha de ser, Padre mío, así mismo ha de ser en tu nombre, que cae sobre la vida como una cascada de agua eterna, que salta y alumbra todo el espíritu y el camino. Los serranos están cercando y removiendo Lima para desaparecerla. Estamos envolviendo Lima para eliminar a los blancos, a los limeños, a quienes nos han estado odiando tanto, peor que a excremento de caballo. No, de ninguna manera. Lo que se quiere es convertir a Lima en pueblo de hombres que entonen los himnos de las cuatro regiones de nuestro mundo. Convertir a Lima en una ciudad feliz, en un pueblo que no odie y sea limpio como la nieve de los dioses montañas. José María Arguedas, tanto en su trabajo literario como en todas sus investigaciones antropológicas, abogó por lo nuestro. Dio a conocer el sufrimiento del indio, sus aspiraciones y fracasos, sus frustraciones y su esperanza. Nunca reclamó una venganza contra los blancos o los falsos viracochas, sino un trato armonioso entre la cultura criolla occidental y la cultura andina, lo cual es considerado como una posición intercultural, dado bajo condiciones de simetría. Reclamó con justicia que el proyecto histórico del Perú debía tener como base la matriz andina, sin recusar y rechazar todo aquello que viniendo de Oriente o de Occidente sirva para el desarrollo del país. La posición intolerante y jactanciosa de los académicos y políticos de la década del 60 fue algo que produjo un impacto profundo en el alma de Arguedas. Por eso escribió el poema llamado Algunos Doctores. Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor. Dicen que nuestro corazón tampoco conviene a los tiempos, que está llena de temores, de lágrimas, como el de la calandria, como el del toro grande al que le se degüella. Por eso, que por eso es impertinente. ¿Qué hay a la orilla de esos ríos que tú conoces, doctor? Saca tu larga vista, tus mejores anteojos, mira si puedes. 500 flores de papas distintas crecen en los balcones de los abismos que tus ojos no alcanzan, sobre la tierra en que la noche y el oro, la piedra y el día se mezclan. Esas 500 flores son mi sangre, mis sesos. ¿Por qué se ha detenido un instante el sol? ¿Por qué ha desaparecido la sombra en todas partes, doctor? Pon en marcha tu helicóptero y sube aquí, si puedes. Las plumas de los cóndores, de los pequeños pájaros, se han convertido en arcoíris y alumbran. Las 100 flores de la quinoa que sembré en las cumbres hierven al sol en colores. En flores se han convertido la negra ala del cóndor y de las aves pequeñas. No huyas de mí, doctor. Acércate, mírame bien. Reconóceme. ¿Hasta cuándo he de esperarte? Acércate a mí, levántame hasta la cabina de tu helicóptero. Yo te invitaré en coro de 1000 aves diferentes, la vida de 1000 plantas que cultivé en siglos, desde el pie de las nieves hasta los bosques donde tienen sus guaridas los osos salvajes. Curaré tu fatiga que a veces te nubla como la bala de plomo. Te recrearé con la luz de las 100 flores de quinoa, con la imagen de su danza, al soplo de los vientos, con el pequeño corazón de la calandria en que se retrata el mundo. Te refrescaré con el agua limpia que canta y que yo arranco de la pared de los abismos que tiemblan como su sombra a nuestras criaturas. Impelido por el desprecio de los científicos hacia lo andino, el indio, a través de la voz del hablante lírico creado por Arguedas, le dice finalmente lo que es, lo que vale, pero no para menospreciarlo,
o rechazarlo, sino para convocarlo como componente de una relación intercultural armoniosa. No huyas de mí, doctor, acércate a él y dice: yo te invitaré al licor de 1000 sabes diferentes, curaré tu fatiga que a veces te nubla como la bala de plomo. Es un llamado sincero, coincidente como el que se registra en el poema Nuestro Padre Creador Tupac Amaru. Es cierto que por su naturaleza se trata de un poema transgresor, escrito fuera del canon y decididamente contra el canon, por los semas y blasfemas que le sirven de sustento, y por lo mismo que fue escrito en quechua y luego traducido por él al español. Nada dejaría de observar esta expresión de rabia contenida que el texto describe por todos sus poros contra la discriminación y la falta de comprensión del otro. Pero de ahí a deducir que rechaza a Occidente es cometer una ligereza. En conclusión, usando algunos segmentos del amplísimo y complejo discurso hegeliano, queda demostrada que su utopía es incluyente de todas las artes. Su posición es a todas luces intercultural, con una percepción INDEPA 1998 de las relaciones humanas que motiva la valoración del otro en función de un proyecto histórico común. Por tanto, todos los argumentos usados por el otro y a veces por nosotros mismos para demostrar que su utopía era arcaica o un retorno al tiempo de los incas no son valederos, caen por su propio peso. Muchas gracias.